¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 17 de abril. Como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto informarle, llevarle lo más destacado, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Raúl, buenas tardes. Celida, buenas tardes amigos televidentes. Gracias por finalizar esta semana informándose con Noticiero Hechos. También un saludo a las personas que nos sintonizan a través de Facebook. A continuación, un adelanto. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presenta. Un niño de 4 años fue la séptima víctima mortal del COVID-19 en El Salvador. Sus padres están aislados como nexo epidemiológico y al menos 30 médicos y enfermeras del Hospital Bloom fueron enviados a cuarentena preventiva por haber estado en contacto con el menor. Cerca de 1000 pruebas de coronavirus se realizaron en las últimas horas, dando como resultado 13 nuevos casos locales positivos. La cifra total asciende a 177 personas contagiadas. 33 ya se recuperaron y recibieron el alta. Más de 380 personas que estaban en centros de contención fueron llevadas a sus viviendas tras realizarse los protocolos de salud. Deberán cumplir 15 días más en cuarentena domiciliaria. Se prorrogó por 15 días más el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. Estará vigente hasta el próximo 1 de mayo. Le tenemos todos los detalles. Estados Unidos está enfrentando una dura lucha contra la pandemia. En tan solo 24 horas se reportaron 4.500 personas muertas por coronavirus. Nueva York es el estado con más contagios. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Presentó. Ya nuestros equipos están listos para informar de los hechos de las últimas horas. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta sobre el incremento de personas en las calles, muchos desobedeciendo la cuarentena domiciliaria. Y también observamos en pantalla al periodista Enrique López, quien nos va a comentar en unos minutos qué opina la población o qué se entiende en las calles del país sobre el enfrentamiento que hay entre la Asamblea Legislativa con el gobierno, siempre relacionado a la emergencia nacional por COVID-19. Adelso Aquino nos informa desde Chalatenango, nos va a estar contando precisamente desde el único departamento que no reporta hasta el momento casos de COVID-19. Y también saludamos a la periodista Marcela Rivera, quien en unos minutos nos va a presentar actividades que se pueden realizar desde casa, y es que recordemos que estamos en tiempo de cuarentena y estamos también a las puertas de un nuevo fin de semana, y ella nos va a comentar qué se puede realizar desde la casa, actividades vía internet también. Pero bueno, vamos a iniciar los hechos de esta tarde contándole que un menor de edad perdió la vida a causa del COVID-19. Mientras que sus padres están en un cuarto de cuidado a la espera que les realicen las pruebas de esta enfermedad, así lo informaron las autoridades de salud. Los detalles se los presentamos en el siguiente reporte. Un niño de 4 años de edad se convirtió en la víctima más joven que ha muerto en El Salvador a causa de COVID-19. Fue ingresado en un hospital periférico por absceso a nivel retrofaringeo que causa dolor de garganta, pero días después su cuadro se complicó y fue trasladado al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, donde este jueves falleció. El caso en particular es bien característico porque el paciente no tenía sintomatología respiratoria, no tenía tos, no tenía el antecedente de estar con rinorrea, sino que la característica principal había sido el dolor y el problema de fiebre. Entonces el pediatra lo evaluó, se decide una referencia por el cuadro, pero en el reporte de la prueba Sentinel se identifica que este paciente es positivo para COVID. El menor no tenía ninguna sintomatología y todo fue por la búsqueda centinela que se realiza en hospitales y unidades de salud que dio positivo al nuevo coronavirus. El ministro de Salud informó que los padres del menor y el personal de salud, donde en primera instancia estuvo interno, fueron puestos en cuarentena.
padres están en los cuartos de cuidado, están bajo en este momento observación y vigilancia, pendiente de realizarle la prueba, caso específico del primer hospital. Al identificar el problema no era de origen respiratorio y identificar que tiene una prueba positiva, se debe realizar el control de todo el personal. Hoy por hoy el personal de salud sabe que debe utilizar mascarilla en todas las áreas. Sin embargo, los que están relacionados específicamente al manejo de pacientes respiratorios utilizan los trajes de bioprotección. Sobre este caso, el presidente Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter: esta noche falleció un niño de 4 años con COVID-19. Es la víctima más joven que registra en nuestro país. Sus padres están en cuartos de cuidado como nexos epidemiológicos, esperando los días de incubación para saber si son positivos también. Mi más sentido pésame para ellos. Esto es demasiado duro. No me imagino lo que están pasando los padres ahorita. Dios, ayúdanos. Las autoridades de salud aseguran que las personas irresponsables de no acatar las medidas sanitarias podrían ser el vínculo del virus que llegó al menor de edad. No es una persona que suele andar en varios lugares. Entonces es importante y aquí aclarar que dentro de las posibilidades para frenar esta enfermedad debemos de hacer el control de los vehículos del virus. ¿Y cuáles vienen siendo los vehículos del virus? El huésped final, y el huésped final hoy por hoy en coronavirus somos las personas. Pero este caso lamentable se suma en el de 2 niños entre las edades de 0 a 9 años y 5 entre los 10 y 19 años que han dado positivo al COVID-19. El ministro de Salud informó que la mayoría está estable, pero que están en vigilancia y en observación. En las últimas 24 horas se realizaron 934 pruebas de coronavirus, 21 resultaron negativas y 13 positivas, todas locales. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y seguimos con información de las últimas horas. Saben que San Salvador, por ejemplo, la capital, y también Soyapango son 2 municipios donde ya se han reportado varios casos. Incluso San Salvador encabeza el listado. Este día el periodista Ernesto Cornejo realizó un recorrido por estos 2 municipios para verificar si las personas están realmente acatando y cumpliendo la cuarentena domiciliaria o si se están quedando en casa y qué medidas se están tomando también para prevenir los contagios. Ernesto, te escuchamos. Compañeros, buenas tardes, saludos a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Y es que hicimos un recorrido por algunos de los municipios que ya reportan algunos casos de coronavirus para verificar si la población está acatando las órdenes y las municipalidades están trabajando en medio de esta emergencia en estos lugares. Más detalles en la siguiente nota. Los casos de coronavirus en el país siguen en aumento. 13 de los 14 departamentos ya reportaron sus primeros contagios locales. El municipio de San Salvador encabeza la lista con 13 personas infectadas. Pero en las principales calles del centro histórico de la capital, el panorama parece ser otro. Se observa una buena cantidad de personas y vehículos. En algunas zonas la actividad comercial está funcionando con normalidad, situación que no pasa desapercibida por los habitantes. Recapacitemos y tomemos en cuenta que esto no es un juego, pues es una emergencia nacional, y por el bien de nuestra familia que nos abstengamos de salir. Si no tenemos nada que hacer, no salgamos. ¿Su nombre? Claro, es de verdad que lavando y no venir a traer uno a la calle o a la casa. Uno hay que salir solo por necesidad, ¿verdad? Otros de los municipios de la zona metropolitana afectada son Santo Tomás, Ilopango y Soyapango, con 4 casos cada uno. Al realizar un recorrido en este último municipio, la presencia de las personas es considerable en el mercado, cementerios y las principales calles del casco urbano. Irresponsabilidad, porque viendo la situación hay gente que sale sin tomar las medidas o sale solo por salir, que no me va a pasar nada. Y bien feo, pues, porque están saliendo más casos y hasta un niño murió ya, pues. Y uno tiene que pensar más que todos los que son papás, ¿verdad? Pensar en sus hijos. Que se cuide, que se proteja, porque yo no salgo de mi casa si no salgo a comprar.
De los 19 municipios de San Salvador, en 8 ya se reportan casos de COVID-19. En todo el departamento suman un total de 15 personas infectadas por el coronavirus. Las autoridades reiteraron su llamado a toda la población a mantenerse en sus casas para evitar que los casos de COVID-19 en nuestro país continúen en aumento. Esta es la información que les tenemos hasta esta hora de la tarde desde el centro de San Salvador. Retorno la señal a los estudios principales. Gracias, Ernesto, por este reporte. Sin duda es importante acatar las recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19, ahora que ya se están reportando más casos locales y bueno, este virus sigue circulando en el país. Y Chalatenango es el único departamento que a la fecha no reporta contagios de COVID-19. Tenemos el reporte con el periodista Adelso Aquino de nuestro aliado Canal 9. Buenas tardes, compañeros en el estudio, un gusto poderles saludar. Nos encontramos en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, el único departamento que hasta el momento no reporta ningún caso positivo de COVID-19. Recordemos que el día de ayer, en la actualización del portal del COVID, daban a conocer que Cabañas, Cuscatlán y de igual forma San Vicente ya reportaban su primer caso positivo de COVID-19. Salimos a las calles a preguntar a la población cuál ha sido la prevención que han tenido, cuáles han sido las medidas que han tomado para prevenir el contagio de COVID-19. El uso de la mascarilla, alcohol gel y no salir de la casa si no es necesario. Yo creo que uno de los factores es que nuestro departamento prácticamente la gente ha sido más obediente y también la seguridad de lo que es la policía se ha portado a las mil maravillas, le voy a decir. La Policía Nacional Civil también juega un rol muy importante en esta prevención del COVID-19. Sí, afortunadamente hasta el día de hoy, pues Chalatenango sigue libre de contagio. Esa es una buena noticia y nos alegra porque hemos estado de cara desde el principio, ¿verdad?, a hacer todas las medidas que se han contemplado para contener el tema de la infección. Nos llena de satisfacción porque estamos viendo los resultados del trabajo que hemos venido haciendo desde que inició la emergencia, ¿verdad? La población sabe la importancia de prevenir y acatar todas las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Recordamos también pues que el municipio de Nueva Concepción ha cerrado algunas de las arterias que dan acceso al casco urbano para que toda la población pueda ingresar únicamente por la entrada principal donde hay un arco sanitizador. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. Regreso a la señal de los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Adelso, y muchas gracias por compartirnos la información. Y al menos 385 personas que se encontraban en distintos hoteles de la capital salieron de la cuarentena. Ellos ya cumplieron con estas medidas preventivas para evitar posibles contagios del COVID-19 acá en el país. Aquí se encontraban personas de Sonsonate, por ejemplo, de La Unión, La Libertad y otros municipios y departamentos. Ellos regresaron sanos a sus lugares de origen. Pues nos han tratado súper bien, la verdad, y pues todo, la verdad es que tengo mucho que agradecerles a todos aquí por habernos cuidado tanto. Venía de Houston, planeaba quedarme hasta el 1 de abril y ya nada, con todo esto me tocó regresarme antes, pero pues por la seguridad del país y de mi familia así, la verdad es que es un precio bajo por pagar. Gracias a Dios nos trataron súper bien y gracias a Dios logramos cumplir bajo control todas las indicaciones que ellos nos dieron. Y varias personas que se encuentran en un hotel de la Costa del Sol están solicitando apoyo de las autoridades para agilizar el proceso de finalización de esta etapa debido a que ya tienen 36 días en dichas condiciones. Además, informaron que se les realizaron 2 exámenes para detectar posibles contagios de COVID-19, los cuales ya salieron negativos. Aceptamos voluntariamente ir a otro centro de contención, que es el que nos encontramos ahorita. Ya tenemos 36 días de estar acá con 2 pruebas de coronavirus y no nos quieren dejar salir. Hay gente enferma, hay ancianos, necesitamos ver a nuestras familias y esto nos está complicando nuestra salud. Por misericordia, pedimos que nos dejen salir el día de ahora porque ya tenemos 36 días
con 2 pruebas de coronavirus. Nos están deteniendo ilegalmente acá contra nuestra voluntad. Y hace unos minutos culminó una conferencia de prensa de las autoridades del Gabinete de Salud. Ahí estuvo el periodista Igmar Batres, quien nos tiene información actualizada acerca del COVID-19 en El Salvador y, por ejemplo, las personas que están en primera línea, por ejemplo, elementos de seguridad, por ejemplo, agentes de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada, cómo están ellos siendo atendidos también y se les está brindando todas las medidas para evitar ser contagiados. Igmar, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Al menos 20 policías estarían en cuarentena por tener sospechas de entrar en contacto con personas con coronavirus. Y esto que solo al menos el día de ayer se reportaban 13 elementos de una delegación policial, específicamente pues la de Soyapango. Y es que ellos habrían estado en el hospital Molina Martínez, donde trasladaron a un reo desde la delegación de Soyapango, de acuerdo al movimiento de trabajadores de la policía, y ese reo pues habría dado positivo por coronavirus. También se reportan a 5 agentes en San Miguel que han sido aislados. Pero ¿qué dice el ministro de Salud al respecto, Francisco Alaví? Escuchemos a continuación. En el caso de estos pacientes siguen siendo manejados con los mismos protocolos, siguen siendo realizada la identificación de los diferentes contactos y en algún momento eso puede generar que un grupo de esta población sea trasladado hacia un área para manejo de contactos. Toma de muestra y al estar la muestra negativa, eso se decide dar el alta. Otro grupo poblacional que preocupa a las autoridades de salud son los deportados. Hace algunos días el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, confirmaba que al menos 800 personas habrían ingresado al país, precisamente que son retornados de su mayoría de Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que dice Francisco Alaví respecto a las condiciones en las que están pues guardando la cuarentena? Escuchemos a continuación. Y los centros de cuarentena para los salvadoreños siempre van a cumplir los mismos protocolos de seguridad, los mismos protocolos de manejo en todos los aspectos basados en los lineamientos y normas técnicas del Ministerio, y con lo cual se garantiza un plan sólido y un plan que va a tratar de ir acoplando todas las herramientas necesarias para garantizar a la población salvadoreña el buen manejo de esta pandemia. Siempre son un grupo de riesgo, los datos se están actualizando, hemos hablado mucho de las gráficas y la importancia de no generar alarma, de no generar pánico, y en ese grupo específicamente estamos colocando la cantidad de pacientes, las edades de los pacientes, y probablemente sea un grupo que en su momento se puede haber afectado debido a que vienen de países donde circula activamente el virus. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos desde el Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán Alaví también señaló que el primer paciente detectado con coronavirus acá en El Salvador, que fue precisamente descubierto en Metapán, se está recuperando satisfactoriamente y está cumpliendo la cuarentena domiciliar. Le estaremos dando este y otros detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Igmar. Gracias por tu reporte sobre estas nuevas declaraciones que han dado las autoridades de salud referente a cómo también se están tratando los elementos de los cuerpos de seguridad. Y es que recordemos que solamente, para darles un dato, hay 23,000 policías apoyando estas labores y al menos 10,000 efectivos de la Fuerza Armada. Y las autoridades de la Dirección General de Tránsito continúan verificando que las personas cumplan con la cuarentena domiciliar obligatoria. Es por eso que se instaló un control vehicular durante horas de la noche en el Boulevard Los Próceres. Los agentes aseguran que las personas que transitan están precisamente por razones justificadas, y además se está verificando que cumplan con las medidas sanitarias para prevenir posibles contagios. El uso de mascarilla, guantes y alcohol gel son necesarios para evitar la propagación de COVID-19 según las autoridades. Vamos a hablar ahora del siguiente tema: denuncias
por violencia doméstica en contra de las mujeres han incrementado durante esta cuarentena domiciliar. Esto según datos de Hormuza. Incluso piden a las autoridades tener un papel más protagónico para atender a este sector vulnerable. El Centro de Atención Legal de Hormuza reporta un incremento de al menos el 120% en denuncias por violencia doméstica solo durante los primeros 15 días de la cuarentena domiciliar obligatoria. Alrededor de 160 mujeres víctimas de este flagelo han acudido a esta organización para exponer su caso. Es decir, estamos viendo un incremento sustantivo, sobre todo en hechos de violencia intrafamiliar, violencia física, violencia psicoemocional y patrimonial. También advertimos como ciertas vulneraciones a mujeres, sobre todo trabajadoras, y desde la violencia también económica de mujeres que están ya en situación de crisis, incluso alimentaria, porque son quienes responden en el hogar. Las instituciones como la Fiscalía General de la República han recibido menos número de denuncias por factores como el temor de las víctimas a ser retenidas por la Policía Nacional Civil, que los servicios no estén habilitados o que no sea una prioridad de atención, sostiene Silvia Juárez. Las mujeres ponen la denuncia cuando el hombre no está en casa. Estando el hombre en casa es muy difícil para las mujeres tener un pretexto para salir y hacerlo. Por lo tanto, vemos como la mayor exposición de mujeres a personas agresoras, en este caso la mayoría hombres, va a significar, digamos, un recrudecimiento de la violencia y nos da la razón 4 feminicidios durante esta cuarentena. Agrega que aún no se ha presentado un plan de contingencia para situaciones de emergencia, según el artículo 20, literal B de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, donde se ordena que se debe implementar acciones de prevención, atención y protección de las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres. Los efectos a largo plazo para nosotros más importantes tienen que ver con un desempoderamiento y mayor sumisión de las mujeres. O sea, si las mujeres, que son las que mayormente están insertadas en el trabajo informal y que está paralizado, van a tener que someterse, digamos, a las decisiones o de la dependencia económica de un hombre que a cambio de esto van a tolerar la violencia. Como organización que defiende los derechos de las mujeres, solicitan al gobierno cumplir la ley y aplicar medidas específicas para atender a las víctimas, tomando en cuenta el carácter diferencial entre hombres y mujeres. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Son alarmantes los casos de violencia, pero queremos presentarle la actualización de los casos de COVID-19 según las autoridades. Este es el sitio oficial y vemos que ya los casos confirmados contabilizan 177, de los cuales 38 personas ya se han recuperado, son personas que han sido dadas de alta. Tenemos 7 fallecidos, recordemos que hasta ayer se contabilizaban 6, se confirmó posteriormente la muerte de un niño y ahora suman 7 y hay 132 casos activos. De todos estos casos hay 60 casos locales y 117 importados. También hasta la fecha aseguran las autoridades que ya se han realizado 9.267 pruebas de coronavirus y todavía se mantienen 76 casos como sospechosos a la espera de los resultados de la prueba. Y debido a estos datos y para que no se siga incrementando esta enfermedad en el país, Red Salvadoreña de Medios le aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, también en Canal 11 y Radio Sonora FM en el 104.5 y también a través de nuestras redes sociales, porque estamos transmitiendo también en vivo en Facebook, por ejemplo. Hay más de 2.200 personas conectadas a esta hora. Un saludo para todos. Vamos a hacer una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros porque en minutos volvemos con más información. Regresamos. Se va con vos. Venga, hoy le tengo una buena recomendación para usted que sufre de reuma, artritis, le duelen las articulaciones. Artribión, aplicado, frotado, untado, Artribión es el recomendado. Artribión, un producto calidad bioquímica. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Ahora les vamos a contar qué ocurrió
en las últimas horas en la Asamblea Legislativa para decirles que incluso hubo 2 plenarias desde ayer y ahora en la madrugada. Recordemos que inicialmente se pretendía aprobar un nuevo decreto de emergencia por parte de los diputados, pero al final cambiaron de parecer. Así es, y esto ocurrió ante las presiones del presidente de la República a través de las redes sociales. Así que decidieron dar prórroga al decreto 593 de la ley de emergencia. El acuerdo en la Comisión Política fue emitir un nuevo decreto con un periodo de vigencia por 30 días, pero al llegar al Pleno, la iniciativa no logró ingresar a la agenda. La amenaza de un veto presidencial hizo considerar a los diputados, quienes optaron por avalar una segunda prórroga del decreto 593, aprobado el 14 de marzo. Se cierra la votación y con 65 votos en pantalla se aprueba el fondo de lo solicitado. Se prorroga por 15 días el decreto 593. FMLN, Gana, PCN y 20 diputados de Arena dieron sus votos para la prórroga que vence el próximo 1 de mayo. Hemos conocido la amenaza de un veto presidencial a la nueva ley que se ha trabajado y que cumplía fundamentalmente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pero ¿qué pasaría si ese proyecto que hubiéramos aprobado ahora hubiese sido vetado? Mañana nos quedábamos sin ley y el que juega con la vida es otro y no la Asamblea Legislativa. Pero hoy ocurre que al presidente de la República, Nayib Bukele, se le antoja legislar y se le antoja ser el máximo intérprete de la Constitución de El Salvador. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país. Pero los diputados trataron de legislar con base a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y con 60 votos aprobaron la ley especial para proteger a las personas durante la emergencia nacional de COVID-19, en la que se estipula que los ciudadanos no perderán ninguna garantía constitucional. La normativa establece que la morada será inviolable. Únicamente podrán ser retenidas y llevadas a centros de contención aquellas personas a quienes se les compruebe que presentan síntomas de COVID-19. Establece el ingreso de salvadoreños varados fuera del territorio nacional. Además, estipula que en lugar de retener a las personas que violen la cuarentena, se les impondrá multas leves desde los $25 hasta los $150 o infracciones graves que van desde $150 hasta $300. Lo que no se puede aceptar es que se violente la ley, que se incumplan las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno debe de tomar las medidas que impone nuestro ordenamiento jurídico. Está dedicada especialmente a la defensa de los derechos humanos de las y los salvadoreños que en medio de esta pandemia han salido severamente lesionados, y todos por el argumento de que es mejor ser así de drásticos que estar lamentando muertes. Sin embargo, el mismo que lo estuvo diciendo es el mismo que ha promocionado al menos ya 2 eventos de amontonamiento de gente. En redes sociales, el presidente informó que el decreto de estado de emergencia ya fue sancionado y cualquier otra ley que trate de contrariar o disminuir ese decreto será vetado. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y bueno, ante los recientes desacuerdos entre el gobierno y los diputados de la Asamblea Legislativa, la población hace el llamado al diálogo y consensos que benefician a las mayorías en el contexto de la emergencia nacional por el coronavirus. El periodista Enrique López nos tiene más detalles al respecto. Y es que las constantes discusiones entre el Ejecutivo y el Legislativo preocupan a la población. Sostienen que en algún momento estas discrepancias pueden afectarlos directamente. Todos los detalles se los presento en la siguiente nota. Las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido constantes durante la emergencia nacional por el coronavirus. Las discrepancias en el abordaje de la situación sanitaria ha llegado a fuertes señalamientos. Uno de los principales puntos en contienda fue el régimen de excepción y ahora la declaratoria de emergencia. Según los salvadoreños, los 3 poderes del Estado deben actuar en armonía, apegados a derecho, enfocados en superar la emergencia nacional.
el día de ayer fue muy propicio para arreglar las cosas, para que la población no sienta, ¿verdad?, más complicada de lo que está de la pandemia. Ellos no quieren que el gobierno esté haciendo estas cosas para el bien de nosotros mismos. Nosotros por lo menos estamos agradecidos con él. Según la población, esta tensa situación los puede poner en riesgo al hacer a un lado del panorama el bienestar colectivo. Es una realidad, pues, como una familia que no esté de acuerdo, ¿me entiende? Sale afectada la familia, pues, hacia la población, porque ellos son, ¿verdad?, quienes, ¿verdad?, tienen en sus manos, ¿verdad?, digamos, los tres poderes, los tres poderes. Uno habla de una cosa y otro, pues, habla de otra forma, y no creo que ellos se pongan de acuerdo a una sola cosa, ¿verdad? Es que eso ya depende de otros partidos, que como siempre van en contra, pues ni modo, entonces no quieren que él haga estas cosas para nosotros. La población espera que, en el marco de esta emergencia, los tres poderes del Estado actúen en armonía en favor de los más vulnerables. Compañeros, este es mi informe. Regreso a la señal hasta el set principal. Muchas gracias, Enrique, por compartirnos la información. Feliz tarde para ti. Y ahora vamos a un enlace con el doctor Iván Solano, infectólogo, que nos acompaña vía Skype para hablar sobre, bueno, cómo se ha desarrollado y también se está expandiendo el COVID-19 en el país. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctor, muchas gracias por acompañarnos a través de este espacio. Consideramos es importante seguir informando a la población y quizá para comenzar, si nos puede explicar, doctor, cómo es que se transmite exactamente el COVID-19. Bueno, básicamente el mecanismo de transmisión es a través de las vías respiratorias. Una persona que es positivo va a expulsar el virus a través de un estornudo, a través de la tos, a través de microgotículas de saliva hacia la persona que esté enferma. Sobre todo estamos cerca de esta persona, ¿no?, a menos de 1,5 metros. Entonces ahí nos ponemos nosotros en riesgo de poder infectarnos, ¿no? Vía respiratoria, básicamente. Doctor, ¿cómo ha visto el trabajo que desarrollan las autoridades? Bueno, de acuerdo a la proyección que se tenía y lo publicaba el presidente de la República hace un par de días, hay 5 veces menos casos confirmados, por lo menos acá en el país, de lo proyectado, lo que se tenía ya para esa fecha. Y es que recordemos que ya prácticamente tenemos un mes desde que se detectó el primer caso acá en El Salvador, que fue el 18 de marzo anterior. ¿Cómo ha visto el manejo de esta emergencia y también cómo se han ido propagando los casos, hablando de la famosa curva, que es la que hay que bajar para que el sistema de salud no colapse? Bueno, puedo hacerlo rápidamente, decirle que la primera fase que comenzó en enero, me parece que fueron las medidas adecuadas tomadas inicialmente, con el objeto de retrasar la llegada del virus lo más que se pudiera, ¿no? El problema que nosotros hemos visto como gremio médico comenzó prácticamente con el establecimiento de los centros de cuarentena, los cuales no han sido bien manejados desde un inicio, se fueron arreglando y todavía a esta fecha todavía no están arreglados, pero se fueron arreglando con el tiempo, lo cual nos indicaba que no estaban preparados, que fueron improvisaciones que tomaron. Eso definitivamente vino a botar el muy buen trabajo que habían hecho inicialmente. Ahora bien, con respecto a las proyecciones que se habla, quiero decirles que desafortunadamente el señor presidente nos ha estado comparando con países como Estados Unidos, como países como Italia, España, por ejemplo, y él siempre en las cadenas nacionales dice, así vamos a estar dentro de tantos días. Pero hay que recordar de que estos países no tomaron las providencias del caso al principio.
¿verdad? A diferencia de El Salvador, que sí las tomó. Por lo tanto, siento de que por eso es que nosotros no estamos teniendo en este momento el impacto que ha tenido en estos países que he mencionado. Ahora bien, si nos descuidamos, ¿verdad?, en la atención, sí pudiéramos, como les digo, tirar al cesto todo lo que se hizo muy bien al principio y pudiéramos llegar a tener mayor cantidad de casos. De tal manera que esa es la explicación lógica del por qué, en base a las proyecciones que el señor presidente nos hacía inicialmente, donde nos ponía un escenario apocalíptico, no se podía tomar que eso iba a suceder. Y el tiempo ha dado la razón. Gracias a Dios, en este momento tenemos estos casos, pero todavía creo de que se podría mejorar las acciones que está tomando el gobierno en esta etapa. ¿Y cómo? A través de dejarse ayudar el señor presidente, a dejarse ayudar por un comité técnico multidisciplinario médico para llevar esto, que sea un apoyo junto con las autoridades del Ministerio de Salud para manejar esta crisis, que es una crisis de salud pública, no es una crisis política. Doctor, de hecho nosotros sabemos de su larga trayectoria como médico y en el área de la infectología. ¿Ha sido usted llamado por lo menos a alguno de los hospitales de la red pública del Seguro Social donde ya se tiene pacientes con COVID-19 para recibir algún tipo de asesoría en cuál debería ser, digamos, la atención y el tratamiento para estos pacientes que sabemos que todavía, incluso a nivel global, no se ha comprobado científicamente cuáles son los medicamentos que pueden funcionar para combatir el virus? Fíjese, Célida, que nosotros como gremio médico hemos tenido acercamientos. Hoy probablemente ya seamos un poquito más de 10 días que nosotros estuvimos trabajando con un grupo de infectólogos que trabajamos en las guías de tratamiento y en las guías de profilaxis de pacientes para COVID-19. Se le entregaron al señor, a las autoridades del Ministerio de Salud, pero de ahí no hemos tenido, o sea, no ha habido una continuación. Básicamente nos dieron muchas gracias y hasta ahí. De ahí no ha habido un nuevo acercamiento y nosotros creemos que este abordaje debe ser integral. Desde el punto de vista médico, no solo nosotros como infectólogos participar en ese comité, sino que también saludistas e infeccionistas y otras áreas de la medicina que están directamente relacionadas con el manejo del paciente COVID-19, con el objetivo único de mitigar el impacto en la población salvadoreña que pueda causar esta enfermedad. Pero desafortunadamente, igual el Colegio Médico ha tenido reuniones, pero no han pasado más de reuniones, y no ha habido una progresión de ese tipo de acción. Recomendaciones para la población, doctor, antes de finalizar la entrevista, ¿qué se le puede recomendar a la población para prevenir posibles contagios? Bueno, en primer lugar, quedarnos en casa. Definitivamente la cuarentena domiciliaria en la que nos encontramos debemos de llevarla a pie juntas, ¿no? Y eso es responsabilidad también nuestra como ciudadanos. Recordemos, hoy sí el virus está circulando en la comunidad, por lo tanto, si nosotros no tenemos que andar fuera de nuestra casa, no salgamos, ¿verdad? Porque si no vamos a exponernos nosotros y exponer a los miembros de nuestra familia a nuestro regreso. Las recomendaciones de prevención también, como son el lavado de manos con agua y jabón las veces necesarias, el alcohol gel, el uso de las mascarillas si vamos a salir fuera de nuestra casa, y cubrirnos la boca y la nariz al toser y estornudar, básicamente ese tipo de medidas, ¿no? Y lo que quisiera pues recalcar también otra cosa que es importante en este momento es el hecho de que la población debe entender que ni los agentes de seguridad ni los profesionales de salud en general no somos personas que les podamos contagiar, que se deje esa situación de discriminación que se ha estado experimentando, y no solo con el personal de salud o personal de seguridad, sino que también
con otras personas que han estado en centros de cuarentena y que probablemente hoy ya están en sus casas, guardando la cuarentena domiciliar, que no apliquemos discriminación ni estigma a estas personas, ni tampoco a aquellas personas que hayan sido diagnosticadas con el COVID-19. Eso hace mucho más daño que beneficio. Ese sería pues, el llamado también a la población, aprovechando al Canal 12. Doctor, le agradecemos muchísimo. Usted hablaba ya del uso de la mascarilla, que sí es necesario cada vez que vamos a salir de casa y obviamente vamos a tener algún contacto con las personas en el exterior, pero ¿qué tal, por ejemplo, el uso de guantes, que también ya las autoridades lo están recomendando? Yo sí no recomendaría el uso de guantes, en primer lugar porque el virus puede pegarse a esos guantes de látex y si nosotros nos puede dar la falsa seguridad que puedan dar guantes, no sigamos las otras medidas de prevención. El virus puede persistir en ese tipo de guantes hasta 8 horas. Y lo otro que lastimosamente, o sea, personas que no están dentro de un sistema de salud, que no son trabajadores de la salud, ese tipo de medidas definitivamente del uso de guantes no es recomendado para la población general. Y lo peor que estamos viendo también es que nosotros utilizamos los guantes y los tiramos a la calle. Eso va a ser una fuente de contaminación. Ese tipo de guantes o de mascarillas, por favor, no las estemos tirando a la calle como tiramos una bolsa de mango o cualquier otra cosa de esa. Representa una fuente probable de infección. Y ese tipo de instrumentos, digamos, médicos, tienen su manera de ser eliminados, ¿no? Y eso lo hacemos en los hospitales. Así que, por favor, seamos responsables, no andemos tirando este tipo de cuestiones en la calle, como hemos visto ya que mucha gente lo hace. Y yo no recomendaría pues los guantes quirúrgicos para las personas que no tienen nada que ver con el área de salud. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Hasta luego, buenas tardes. Feliz tarde para usted también, muchas gracias. Bueno, y seguimos con más información porque los diputados también hablaron de la ratificación de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por $389 millones y también la suscripción de un crédito por 20 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los más de 400 millones de dólares son parte de la solicitud del Ejecutivo para contraer una deuda de hasta $2.000 millones para atender la emergencia por coronavirus. De estos fondos, el 30% serán administrados por las municipalidades. Y es que las municipalidades también podrán disponer de los fondos FODES para atender la emergencia en los próximos meses. Los diputados dieron luz verde para que el 75% del FODES pueda ser utilizado en obras de saneamiento ambiental, compra de insumos para combatir la pandemia de coronavirus. Además, podrán utilizar el 25% de los recursos para el pago de salarios, deudas a instituciones públicas y privadas. Gobiernos locales encabezados por los alcaldes y alcaldesas, sabemos que con mucho esfuerzo han estado desarrollando estas acciones cuando incluso han estado dejando de percibir recursos de otras fuentes de financiamiento, como es el caso del pago de tasas, ¿verdad? Que no se están pues recaudando a nivel local tampoco. Pero eso no ha sido ningún impedimento ni obstáculo para que asuman con el compromiso que les da la legitimidad de su elección en cada municipio. En el sentido de que los alcaldes no se queden sin recursos para hacerle frente, tanto para pagar planilla como para hacer uso de apoyo a sus diferentes municipios. Yo sé que muchos alcaldes están trabajando en función de darles mucho incentivo a las comunidades, como es el caso de la canasta básica. Y seguimos con más información de las últimas horas. Vendedores que se encuentran en las cercanías del edificio número 9 del Mercado Central de San Salvador le piden a la administración que les habilite la calle 29 de agosto para comercializar sus productos. Conozcamos más en el siguiente informe. Otro
también tenemos necesidad de ganarnos el pan diario. No solo tiene necesidad el vendedor de carne, no solo el vendedor de pescado. Como medidas para prevenir la propagación del COVID-19 en el mercado central de San Salvador, se cerraron las ventas informales de la calle 29 de agosto y la 12 calle Poniente. Son alrededor de 90 puestos. La mayoría de estos, sus productos son perecederos. Que yo he perdido desde que no nos dejan vender como unos $500. Estamos perdiendo, no nos dejan vender. Cuando vienen los del CAN, nos dicen que tapemos los puestos y nosotros estamos aquí por necesidad. Nosotros vendemos frutas y verduras. Entonces, desde que empezó esto, nosotros hemos perdido y nosotros somos mini empresarios porque vendemos poco, pero aunque sea poco, eso cuesta ganarse el dinero. Entonces, desde que empezó, yo boté como 4 cajas de manzana, mi madre botó también lo mismo por el problema de que no nos dejaban entrar el primer día. Venimos hasta el 4.º día a trabajar. Pero como ahí en el sótano no nos dejan vender porque somos vendedores informales, entonces lo que nosotros alegamos de que nos dieran permiso de vender aquí afuera. Pero el gerente de mercados dice que hay puestos que no están abriendo debido a que sus productos no son de alimentos y que esos lugares se les ha brindado a los afectados para que comercialicen sus frutas y verduras. Hay pabellones que como por el tipo del giro que tenían, no están la mayoría de puestos abiertos. En los diferentes pasillos de los pabellones estamos adecuando los espacios necesarios para generar los distanciamientos necesarios y obligatorios que debemos tener a razón de que podamos controlar un poquito más este tema del COVID-19. A ningún vendedor informal que estuvo en la 29 de agosto o en la 12 calle se le ha negado el acceso para poder comercializar sus productos dentro del mercado central. Más bien es el tema cultural y costumbres que ellos por años han tenido su puesto en la calle y obviamente están generando la presión necesaria para volver a sus puestos. Lo que no entienden es el tema de conciencia que debemos de tener en estos temas. Es más importante las vidas humanas, el ordenamiento que tenemos que tener con el distanciamiento social necesario. A un mes que se declaró la cuarentena domiciliaria obligatoria, diferentes sectores de la economía empiezan a sentir de manera más fuerte el golpe en sus finanzas. Los vendedores informales no son una excepción. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Y queremos compartirle que no solo el personal de salud y de seguridad está en riesgo de ser contagiado por COVID-19, sino también las personas que trabajan en el área de desechos sólidos de los 262 municipios del país. Un trabajo digno de admirar y reconocer. Veamos la siguiente nota. Mantener limpias todas las ciudades del país es complicado en el tiempo de la pandemia del COVID-19, sobre todo para los trabajadores de desechos sólidos de las 262 alcaldías municipales que antes de las 6 de la mañana están listos para iniciar la jornada laboral. Saben que al igual que el personal de salud y de seguridad, están combatiendo en primera línea la pandemia. Por ende, no deben de salir al campo sin antes tomar las estrictas medidas de seguridad sanitaria, como por ejemplo, uso de mascarillas, guantes, botas profesionales y uso de alcohol gel. Fíjense que este trabajo que se hace aquí de recolección de desechos sólidos es bastante arriesgado, ¿verdad? Pero sin embargo hay que hacerlo, porque si nosotros no recogemos la basura, entramos a una emergencia sanitaria más del COVID-19, ¿verdad? Entonces el trabajo de estas personas que andan recogiendo basura es de admirar. Se arriesgan, ¿verdad? Se arriesgan a contraer el virus y también con otro tipo de enfermedades. No importa si hay lluvia y sol, estos trabajadores ejemplares de la Alcaldía de Mexicanos saben que la necesidad y el compromiso con la misma población los hacen mantenerse de pie en medio de la pandemia. Para nosotros es bien duro, pero es un compromiso que tenemos con la población de servirles, pues. Sí, pero ahorita tenemos que hacer el esfuerzo ahí, sí, porque es peligroso, pero ni modo, hay que enfrentarlos al problema. Estamos expuestos al virus, bueno, o sea, prácticamente nosotros los que más expuestos estamos ahorita al virus somos los de recolección de basura. Como el caso de doña Candelaria Martínez, que tiene 5 años de pertenecer al equipo de desechos sólidos en Mexicanos, recorre todas las calles del municipio y en sus pensamientos están sus hijos que le dicen que se cuide y que regrese sana y salva a casa. Sí, yo sé, pero usted sabe que también es importante que si nos mantenemos aseados no tan fácil va a venir enfermedad también.
La familia, ¿qué le dice? Sus hijos, sus nietos, ¿qué le dicen? Pues mire, yo como solo vivo con mi hija ahorita y mi hijo que se ha quedado sin trabajo, ellos me dicen que tengo que cuidarme. Sí. Tiene que cuidarse, me dice, porque el trabajo que usted anda es bien arriesgado, me dice. Entonces, usted tiene que poner de su parte también cuidarse usted, me dice. Pero tiene claro que hay alguien que la cuida desde lo alto. Por eso, antes de salir de casa, no debe de faltar una oración. El momento que yo agarro vengo saliendo, del momento que yo abro los ojos, a las 4 de la mañana, yo le digo, gracias Señor, porque he amanecido con otro nuevo día. Y allí le digo, Padre, ahorita que me voy a ir a trabajar, que en sus manos estoy. Yo sé que estoy cubierto con su sangre poderosa, que a mí nada me va a pasar. Okay. Bueno, y cuando vengo aquí, agarro que ya me pongo un uniforme y todo, le digo, Padre, en sus manos poderosas me pongo, porque ahorita que voy a ir a trabajar, que es usted que me va a cuidar. Un trabajo digno de admirar y aplaudir. Ese sector de la sociedad también se une no solo a la lucha contra la pandemia del COVID-19, sino a otro foco de insalubridad a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a la información de carácter empresarial. La Curazao, una vez más, demuestra su solidaridad con El Salvador y extiende su apoyo al personal médico de primera línea que atienden los casos de COVID-19 y a los centros de contención en todo el país. El donativo consta de 45 camas hospitalarias, más de 4.500 canastas de víveres básicos, 250 kits de protección para el personal de salud, 1.500 frazadas, 530 colchonetas, 50 camarotes, 2 lavadoras y 2 secadoras en conjunto con Cruz Roja. De esta forma, Unicomer busca contribuir en soluciones y trabajar de la mano con las autoridades para reducir la probabilidad del coronavirus en el territorio nacional. Con esta información vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con noticias internacionales. A cargo de Graciela Rajo, volvemos. Buenas tardes, así es momento de hacer nuestro recorrido por el mundo y vamos a iniciar en nuestro continente, específicamente en Guatemala, y vamos a saludar a la periodista Vivian Vázquez. Ella nos va a actualizar la información que se genera en su país, donde la cifra de personas fallecidas por COVID-19 asciende a 7. Adelante, Vivian. Actualizando información desde Guatemala, la cifra de víctimas mortales aumentó a 7. La última persona que falleció es el primer caso comunitario que se registró acá en el territorio guatemalteco. El hombre aseguró que no había salido del territorio a países donde ya se registraba la pandemia y que no tuvo contacto ni acercamiento con personas que dieron positivo a las pruebas. Es por ello que le han designado como el primer caso comunitario. Sin embargo, a pesar de que tenía 39 años, perdió la batalla en contra al COVID-19. Además, el secretario privado de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, indicó que la cifra de personas que dieron positivo a las pruebas del COVID-19 había incrementado a 214, pero también que el número de personas recuperadas subió a 21. Mientras tanto, ayer acá en el territorio guatemalteco se vivió un momento de caos. 2 personas que se recuperaban en el Parque de la Industria salieron sin ninguna autorización. Afortunadamente, uno de ellos es identificado por la seguridad del lugar, mientras que la segunda persona sale a las calles con total normalidad. Ya el gobierno de Guatemala ha hecho referencia a que se han desplegado varios operativos en diferentes puntos del país para identificarlo de alguna u otra manera y que esta persona no llegue a afectar a su familia ni a personas con las que pueda tener contacto en la calle. Es parte de la información, entonces 214 casos confirmados en el territorio, 21 personas confirmadas y 7 han fallecido. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias, Vivian, por la información. De Guatemala, donde se registran 7 personas fallecidas, nos vamos a trasladar hacia los Estados Unidos, donde hay un cambio abismal, porque en las últimas 24 horas se reportaron 4.591 muertes por COVID-19, la mayor cantidad de casos fatales en un día, lo que eleva la cifra total de fallecimientos a 25.757, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Y mientras las cifras de casos de COVID-19 son alarmantes en los Estados Unidos y el número de muertes alcanzan cifras récord, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló acerca de un plan para la posible reapertura de estado por estado en ese país norteamericano.
outlines 3 phases in restoring our economic life. Nuestro enfoque describirá 3 fases en la restauración de nuestra vida económica. No estamos abriendo todos a la vez, pero un paso cuidadoso a la vez. Y algunos estados podrán abrirse antes que otros. Algunos estados no están en el tipo de problemas en los que están otros. Not in the kind of trouble that others are in. Estados Unidos tiene 33,000 muertos por el nuevo coronavirus y el presidente afirmó que mantener las restricciones no es una solución sostenible a largo plazo y que su gobierno emitirá una guía para ayudar a los gobernadores para salir poco a poco de la parálisis económica. Dependiendo del lugar y los niveles de contagios, las personas podrán asistir a eventos públicos o realizar viajes no esenciales. Pero incluso en la tercera y última fase que la asesora científica del gobierno, Deborah Birx, calificó de nueva normalidad, la Casa Blanca seguirá recomendando medidas de higiene adicionales. Y también habrá directrices para poder sofocar un eventual rebrote. Es momento de irnos hasta Sudamérica. Nos vamos a ir para el país más golpeado de esta región, que sería Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro anunció durante una rueda de prensa realizada en el Palacio Planalto del nombramiento como un nuevo ministro de Salud al oncólogo Nelson Teich, quien sustituirá a Luis Enrique Mandetta, destituido por el mandatario. El nuevo titular de la cartera de salud es oriundo de la ciudad de Río de Janeiro, médico graduado de la Universidad Estatal de Río y especializado en oncología en el Instituto Nacional del Cáncer. Vamos a ir con un resumen de noticias internacionales. Un destacado experto en salud pública dijo que los errores del sistema podrían llevar a que Gran Bretaña tenga la tasa de mortalidad por coronavirus más alta de Europa, ya que el gobierno del Reino Unido está bajo presión por su historial en la lucha contra la pandemia. El gobierno del Banco de la Reserva de la India admitió el viernes que la condición económica en el país se había deteriorado durante las últimas semanas en medio de un estricto bloqueo nacional que duraría al menos hasta el 3 de mayo y anunció nuevas medidas para impulsar la economía. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Este es nuestro primer bloque de noticias internacionales y nuestro recorrido por el continente americano. Más adelante ampliamos la información. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día nos acompaña en el estudio el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, con quien vamos a conversar sobre cómo en San Salvador se está afrontando esta situación ante el COVID-19. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, Elia, Raúl. Gusto estar con ustedes y un saludo a todos los televidentes que nos sintonizan. Alcalde, entrando en materia de lo último que ha ocurrido en torno a esta emergencia, anoche y en horas de la madrugada los partidos políticos en la Asamblea Legislativa aprobaron 15 días más de prórroga al decreto de emergencia que ya se venía trabajando o teniendo en el país. Pero también hubo intento entre ARENA y FMLN de aprobar una nueva ley diferente a lo que el gobierno estaba solicitando. ¿Cómo ve usted ese intento que se hizo y la prórroga de los 15 días? Mira, no conozco los detalles del contenido del supuesto decreto que estaban queriendo impulsar, distinto al que terminaron prorrogando. Yo lo que sí creo es que el gobierno debe tener las facultades y las herramientas coercitivas para, es decir, pudiendo hacer el uso de la fuerza mediante la coercitividad para poder hacer efectivas las diferentes medidas de emergencia. Porque vale muchísimo más el cuidar la salud y la vida de una sociedad entera que los derechos individuales de una persona. Y para eso existen esas excepciones que nuestro mismo marco constitucional nos da a las garantías constitucionales que mediante 56 votos se puede dar un régimen de excepción y le puede dar esas facultades al gobierno de suspender en momentos de emergencia y de crisis como estos ciertas garantías constitucionales para poder cuidar a la sociedad entera. Creo que el gobierno debe tener esas facultades y esas herramientas, pero también el gobierno está obligado dentro de nuestro sistema republicano que contempla la separación de poderes, cumplir
las sentencias de la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal en materia de interpretar la Constitución y de resolver violaciones que se puedan haber dado fuera del marco legal, o sea, que no estén contempladas en las excepciones establecidas a las garantías constitucionales. Ese es nuestro sistema democrático de pesos y contrapesos que debemos respetar. Y se pone muy a prueba en los momentos difíciles, en los momentos duros y en los momentos de crisis como lo que estamos viviendo. Por eso debe existir mucho diálogo, mucha serenidad, mucho respeto a las instituciones. Las instituciones trascienden estos momentos y las instituciones son permanentes y debemos de cuidarlas en estos momentos mucho más que nunca. Y también demanda de la población estos momentos que haya una voluntad sin precedentes de poner por delante al país, por delante a nuestra gente, especialmente a la gente más vulnerable, a la gente más necesitada, a cualquier interés político, particular o partidario. De esto vamos a salir, pero vamos a salir mucho mejor si unimos esfuerzos, si trabajamos juntos y si anteponemos los intereses de la gente y los intereses del país. Alcalde, usted se expresaba a través de sus redes sociales y decía que daban asco las negociaciones que se estarían haciendo y que prevalecían los intereses particulares y ambiciones políticas. Al menos en estos momentos, en medio de la peor crisis de nuestra historia, decía, deberían dejarlos de lado y poner por delante al país y a la gente. A mí me gustaría que nos explique un poco más cuáles son, a su juicio, estas negociaciones, qué intereses particulares, según usted, hay y cuáles son estas ambiciones políticas. Mira, son momentos que han habido negociaciones intensas sobre diferentes temas relativos a cómo contener y prevenir el COVID-19 y también cómo vamos a apoyar a los más afectados y a los más vulnerables. Yo no pretendo generalizar, pero sí han habido algunas de esas negociaciones donde, de parte de algunos negociadores, han prevalecido intereses particulares, intereses políticos que se han antepuesto a los intereses del país. Y es el llamado que yo hago. Al menos en estos momentos de crisis, pongamos primero El Salvador, pongamos primero a nuestra gente y dentro de nuestra gente pongamos primero a los afectados, a los más vulnerables, a los más necesitados, a los que más tenemos que cuidar en este momento. Y les puedo poner un tema, que es el tema por lo que yo he estado luchando y he estado denunciando desde hace más de un mes. Se acordó algo muy positivo, que de los 2.000 millones iniciales que se pidieron, 600 millones fueran para las alcaldías, porque las alcaldías estamos después en la primera línea de defensa, somos los que tenemos mayor inmediatez con la población, somos los cuyas acciones pueden tener un impacto positivo o negativo de acuerdo a cómo las tomemos y si las tomamos de manera oportuna y con eficiencia. Pero en la asignación de esos recursos han tomado el criterio FODES, que nada tiene que ver con enfrentar esta emergencia. El criterio FODES, aparte de estar desfasado porque toma algunos criterios de un censo de 1992 y otros criterios de un censo del 2007, está orientado a ayudar a los municipios rurales, a los municipios que no tienen mayor actividad económica y por ende no tienen ingresos producto de esa actividad económica para sostener una municipalidad. Entonces, una manera solidaria de a través de fondos, un porcentaje de los ingresos del Estado que vaya a apoyar a esos municipios principalmente y que ellos tengan una manera de poder invertir en proyectos de desarrollo local. Aquí se trata de otra cosa, aquí se trata de enfrentar una emergencia que ataca en un 95% esta pandemia las zonas urbanas densamente pobladas, las zonas metropolitanas, y no me lo estoy inventando yo, y no es por los datos que tenemos en el país, sino por lo que ya ocurrió en otros países que enfrentaron antes que nosotros la pandemia del COVID-19. ¿Y qué es lo que está pasando en el país? Por ejemplo, San Salvador tiene el 9% de la población, tiene el 35% del Producto Interno Bruto, o sea, el 35% de la actividad económica del país. Actualmente, el 42% de las personas que están en centros de contención están en San Salvador. Actualmente, el 25% de los casos locales oficiales son del municipio de San Salvador. Pero con esta asignación, en base al criterio FODES, le quieren dar al municipio de San Salvador solo el 1.47 de esos recursos. Es absurdo, es ridículo. Yo decía, hasta una sinvergüenzada es la que quieren hacer. Entonces, aquí no se trata
se trata de salvar vidas, se trata de cuidar la salud de la gente, se trata de contrarrestar la miseria, el sufrimiento, las crisis sociales que se van a generar en las zonas metropolitanas y urbanas del país. De hecho, el esfuerzo que ustedes están haciendo en el tema de sanitización, y entendemos que buena parte de los recursos de la municipalidad se están utilizando para eso, pero a su juicio, ¿en qué se necesitan más recursos? ¿Qué otro trabajo considera usted que deberían hacer desde la municipalidad precisamente en este momento de emergencia? Bueno, estamos en la primera fase, que es una fase de contención y de prevención. Aquí lo que tenemos que lograr en esta primera fase es minimizar al máximo los daños a la salud de la gente y cuidar al máximo las vidas de nuestra gente. Pero simultáneamente la actividad se ha reducido más o menos a un 10% en nuestra ciudad. La mayoría de la gente, especialmente los más vulnerables, ¿quiénes son los más vulnerables? Los microempresarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los trabajadores de esas empresas, los trabajadores por cuenta propia, aquellos que salen a vender a diario y que dependen para la subsistencia de sus familias de los ingresos que diariamente obtienen producto de sus ventas, esa gente que no está vendiendo. Entonces, mientras cuidamos vidas y cuidamos la salud de nuestra gente, al mismo tiempo estamos llevando alivio a esas personas que más lo necesitan, a los centros poblacionales más vulnerables, más necesitados, y dentro de esos centros poblacionales a las personas más vulnerables, que son aquellas personas de la tercera edad, que son las más propensas a contagiarse y las más propensas a que ese contagio resulte gravedad o que puedan perder sus vidas. También aquellas comunidades que no reciben, por ejemplo, el servicio regular de agua potable. Sabemos que la higiene es una herramienta básica para prevenir el contagio y contener el contagio del COVID-19. También estamos llevando agua potable a esas comunidades que no reciben regularmente agua potable. Tiene que haber higiene personal, se tienen que estar lavando constantemente las manos, tienen que estar lavando de manera permanente esos productos de uso diario, como vasos, como cubiertos, como platos, etcétera. Tienen que estar sanitizando. Entonces, sanitización, llevar esa ayuda de agua, llevar esa ayuda con víveres y productos de primera necesidad para apoyar a los que más están siendo golpeados, mientras tratamos de minimizar el contagio, a manera de que nuestro sistema de salud, se está construyendo un hospital en Cifco, se están readecuando los otros hospitales, etcétera, que den pauta para poder absorber a toda la persona que se va a contagiar, porque esto va a durar un buen tiempo. Mientras haya una vacuna, mientras haya una cura para el COVID-19, vamos a estar en esta situación por bastante tiempo. Entonces tenemos que hacer lo más posible para poder reducir la velocidad en que la gente se va contagiando, para que nuestro sistema de salud tenga la capacidad de absorber esto. El mecanismo, ya lo mencionaba usted, del FODES no es lo más adecuado, porque obviamente son circunstancias diferentes. Es una pandemia, no habíamos enfrentado esto nunca, por lo menos nosotros, pero ustedes tienen una propuesta también de cómo se deben distribuir estos recursos que van a salir de los 2.000 millones. ¿Cuáles deberían ser los criterios? El FODES prioriza mayoritariamente municipios rurales, sí, municipios que no tienen mayoritariamente actividad económica. Nosotros creemos que la manera justa, equitativa y transparente de hacerlo es a través de la población que tiene cada municipio. Y me puede decir alguno, pero no hay ningún censo reciente. Pues ahí tenemos el Registro Nacional de las Personas Naturales, que nos da el número de eduvizados por cada municipio, que nos da el porcentaje de eduvizados que hay por cada municipio, que puede servir como un parámetro de una distribución justa, equitativa y transparente, porque esta enfermedad, esta pandemia va a atacar y va a golpear muchísimo más a las zonas metropolitanas, a las zonas urbanas del país. Y en la misma situación que les ponía drástica de San Salvador, que con el 35% de la actividad económica nos quieren asignar solamente el 1.47% de los recursos, así está Santa Ana, así está Sonsonate, así está Soyapango, así está Mexicanos, así están los municipios, San Miguel, Cojutepeque, en fin, los municipios más densamente poblados. Pero no es lo mismo país, que le asignen esa cantidad de recursos a un municipio de un departamento que posiblemente tenga el 2% del número de habitantes que San Salvador, o esas cabeceras que usted mencionó. Entonces, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, en el caso de San Salvador le quieren asignar $14 por persona, por habitante. Y hay municipios que le están asignando más de 600 hasta $700 por habitante. Entonces, es una forma de hacer el cálculo, alcalde. Y si, por ejemplo, hacemos ese cálculo a traducirlo a cómo vamos a llevar ayuda, puede ser que
con lo que nos darían, nos puede alcanzar para darle media canasta solidaria a la gente que lo necesita en San Salvador, y habrá municipios en que les van a alcanzar para darle 50 canastas solidarias a cada persona que lo necesite. Entonces, debemos de ser justos, debemos de ser equitativos, debemos de ser transparentes y debemos de buscar dos cosas principalmente: contener efectivamente esa emergencia y luego lograr una reactivación económica del golpe que está sufriendo la economía, especialmente la economía de los más vulnerables, los micro, pequeños, medianos empresarios y los trabajadores por cuenta propia y los empleados de grandes empresas que actualmente no están operando. Alcalde, usted mencionaba un dato que a mí me parece muy importante. Un buen porcentaje de los casos positivos que son locales han sido detectados en San Salvador, en el departamento y en el municipio de San Salvador. ¿Tienen ustedes una retroalimentación puntual de dónde son esos casos, información que les puede servir a ustedes para incrementar sus esfuerzos de sanitización, por ejemplo? ¿Reciben ustedes ese tipo de retroalimentación, esa información? Mira, sí tenemos una buena comunicación con las autoridades gubernamentales y estamos uniendo esfuerzos con ellos a manera de trabajar en la prevención y la contención. Pero sí creo que y creo que el gobierno hace bien, yo sé que es un tema discutible, pero el gobierno hace bien en guardar cierto hermetismo, porque no se quiere generar pánico. Y te ponía un ejemplo, si de repente decimos, miren, de los 15 casos que hay locales en San Salvador, 11 son de la colonia tal, se puede generar unas condiciones de pánico. Ya hemos tenido casos donde hay discriminación a personal médico, que es lo menos que podemos hacer en este momento. Si es con la gente que más tenemos que estar agradecidos nosotros, son con esos trabajadores de la salud, esos médicos, esos enfermeras y todos los que trabajan en el sistema de salud que están poniendo el pecho, arriesgando sus vidas para cuidar la salud de nuestra gente y salvar vidas de los salvadoreños. Somos a los que más tenemos que proteger, a los que más tenemos que cuidar y a los que más tenemos que agradecer en estos momentos, junto con el resto de trabajadores que están poniendo el pecho por nuestra gente. Entonces, sí creo que debe haber hermetismo, pero sí debe haber, hoy más que nunca, coordinación entre los gobiernos locales con el gobierno central para que juntos podamos enfrentar eso. De los 7 fallecidos que lamentablemente llevamos en el país por el COVID-19, ¿cuántos han sido enterrados en el cementerio La Bermeja? Entiendo que están las fosas. ¿Cuántas tienen y si piensan abrir más fosas en los próximos días? Bueno, esperamos no necesitar abrir más fosas. Hemos enterrado 3. El día de ayer se sepultó una persona. De esos 3, 1 era originario y no falleció en San Salvador ni adquirió el virus en San Salvador, pero sí era originario de San Salvador. Y 2 han sido de otros municipios de la periferia, del área metropolitana de San Salvador, que o porque no tienen espacio en sus cementerios municipales o porque no tienen las condiciones de seguridad y las posibilidades para poder, dentro de todas las medidas y protocolos que manda la OMS, el Ministerio de Salud y Medicina Legal, nosotros les estamos apoyando en ese sentido. Y así vamos a apoyar a los demás municipios. Tenemos 118 nichos, esperamos que sean más que suficientes, además esperamos que no todos sean los necesarios, pero es mejor estar preparado, no solo para el municipio de San Salvador, sino para apoyar y ser solidarios con otros municipios que lo necesiten. Se nos está terminando el tiempo, alcalde, pero el cementerio La Bermeja es el lugar donde se ha destinado precisamente con este fin, donde ya se han tomado todas las medidas. Consulto, ¿se mantiene cerrado para cualquier otra persona que necesite llegar a este lugar? El cementerio está abierto, lo que están cerradas son las velaciones, ¿verdad? Cuando se permite más, al máximo de 10 seres queridos por cada fallecido que fallezca por cualquier caso. En el caso de que sea COVID-19, neumonía o cualquier enfermedad respiratoria, no se permite que nadie esté presente. El personal debe estar debidamente protegido, siguiendo los protocolos, hay cierta profundidad, etcétera, que se debe seguir. Y entiendo que está separada el área también de los demás nichos. Está separado y se están tomando todas las medidas pues para no afectar ni a los colaboradores de cementerios, ni a las familias y seres queridos de los fallecidos, ni a las comunidades aledañas. Y antes de cerrar, si quisiera aclarar un tema sobre el tuit que puse y sobre el tema de la asignación de recursos. Hoy me recibió la dirigencia de mi partido, tuvimos una reunión muy franca, muy productiva,
donde se acordó de que ellos iban a hacer todos los esfuerzos como partido para que esa asignación de los recursos hacia las municipalidades se haga de una manera justa, transparente, equitativa y que busque pues enfrentar de la mejor manera la emergencia y poder reactivar y sacar adelante nuestro país. ¿Con el COENA se reunió? Sí, con la dirigencia del partido, a quienes agradezco. Sé que hemos tenido diferencias muy duras, sé que les ha tocado aguantarme. Yo soy una persona sumamente crítica, lo hago con el ánimo de que se corrijan las cosas que no se han hecho bien y que nuestro partido vuelva a ser opción y que contribuya a la solución de los problemas del país y a sacar al país de esta situación tan difícil en la que estamos. Y debo agradecerles por ese compromiso de que se harán las cosas correctamente y que esa asignación a los municipios va a hacerse de una manera justa, equitativa, transparente y que se van a tomar las decisiones en base a criterios técnicos y no en base a criterios políticos. Muchas gracias, alcalde, por habernos acompañado y si nos gustaría un mensaje final para nuestros televidentes. Bueno, agradecerle a toda la población porque ha estado apoyando en el sentido de tomar las diferentes medidas, en seguir las recomendaciones, invitarlos a que se queden en casa y solo si tienen que salir de casa en cualquier espacio público donde anden, tienen que andar debidamente protegidos para cuidarse ellos y para cuidar a los demás. Gracias, alcalde. Vamos a un corte, regresamos. A los deportes. Vamos a arrancar hablando de Deportivo La Coruña y la plantilla profesional de sus jugadores, porque su cuerpo técnico y estas dos partes del equipo han llegado a un acuerdo económico y deportivo que de alguna u otra manera frena en parte los graves problemas sociales, económicos y deportivos que están generando la pandemia del COVID-19. El acuerdo tiene como punto clave la reducción de los salarios de los miembros de la plantilla profesional deportiva del equipo masculino, con una variación de porcentaje de reducción en función de dos posibles escenarios. El otro punto destacado de este acuerdo es el compromiso por parte de los jugadores profesionales del club de mantener su vinculación con la entidad hasta que concluya deportivamente la temporada en el caso que se reanude la competencia. Y medios internacionales aseguran que la UEFA, en conjunto con la Liga Española, están trabajando con una fecha tentativa para arrancar la próxima Champions League, que sería el martes 20 de octubre. Ese día arrancaría la fase de grupos. Inicialmente la Champions League 2020-2021 estaba pensada para arrancar el 16 de septiembre, por lo que sería más de un mes de retraso el que se tiene pensado. Eso sí, la fase previa de clasificación iniciaría a finales de julio o principios de agosto. También señalan que el calendario que planeaba para terminar el resto de las ligas es el 31 de julio. En esa misma fuente ya se conocerían los equipos que clasifican de forma directa a la Champions y Europa League. Y el presidente de la Federación de Fútbol Italiana se mostró bastante optimista este viernes sobre las posibilidades de reanudar la Serie A en su primera categoría a finales de mayo o a principios de junio, después que el torneo fuera suspendido el 9 de marzo a causa de la pandemia del COVID-19. Comparto el deseo del ministro de Deporte Vincenzo Spadafora de reanudar los entrenamientos el 4 de mayo con todas las intenciones y garantías necesarias, fue lo que afirmó Gravina en una entrevista. La Serie A fue suspendida el pasado 9 de marzo en la jornada 26 y la comisión médica de cada uno de los países que se reunió en el último miércoles aconsejó concentrar a los equipos a partir del 4 de mayo y realizar unos exámenes serológicos para comprobar que todos los jugadores den negativo por COVID-19. Y la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL como lo conocemos, confirmó que mantiene la fecha del 9 de mayo como la oficial para dar a conocer el calendario de competencia de la temporada 2020. La NFL también tiene ya dispuestos todos los ajustes que sean necesarios si la pandemia del COVID les obliga a hacer cambios. El objetivo de la NFL, de acuerdo a su comisionado Roger Goodell, es cumplir un papel importante en la recuperación de la actividad económica en Estados Unidos. En este sentido, los planes de contingencia permanecen en discusión por parte de la Liga, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Y como medio de comunicación, los queremos incentivar a quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Y también a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Esto ha sido en los deportes. Nos damos un corte, ya venimos con más. Seguimos con más información de las últimas horas. Una empresa aseguradora anunció hoy un importante donativo de pólizas de vida para empleados de salud que están en la primera línea del combate al COVID-19. Carla Góchez nos tiene el reporte. Adelante. Buenas tardes, compañeros en el estudio y amigos televidentes. Informarles que el gobierno ha recibido un importante donativo por parte de la empresa aseguradora AXA. Este consiste en más de 3,000 seguros de vida para el personal médico que está enfrentándose en primera línea para prevenir posibles contagios de COVID-19. Es vender seguros. Nosotros, en este caso, queremos hacerle una donación de un seguro de vida a cada uno de los miembros que están participando en la atención de estos pacientes y que están arriesgando su vida día a día para salvar vidas. En nombre de todos mis compañeros de mi junta directiva, quiero, señor ministro, hacerle entrega de una póliza de vida para cada uno de estos valientes guerreros que suman aproximadamente 3,000 personas. Dentro de todo eso, hemos llegado a un aproximado superando ya las 500 empresas y nos da muchísimo orgullo y muchísimo agradecimiento el hecho de que AXA pues esté aquí ya estableciendo de manera concreta el apoyo. Así que de parte del gobierno nosotros pues nos volvemos en unos catalizadores de toda esta cooperación. Realmente la ruta es empresa, sociedad. Estos seguros de vida serán entregados a todo el personal médico que trabaja en hospitales y centros de contención. Esta es la información que tengo hasta esta hora. Gracias, Carla, por este reporte. Sin duda importante el aporte que está haciendo el sector privado también para ayudar al personal de pintura hoy mismo, y vamos a aprovechar también el fin de semana. Buenas tardes para ti. Y las denuncias de la población siempre son importantes, por eso las presentamos en la sección Hechos en tu Comunidad. Aumentan las denuncias contra la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, esta vez por dejar trabajos inconclusos en 2 zonas de la carretera troncal del norte. El primer problema tiene más de un mes en el kilómetro 7,5. Aquí se dejaron perforaciones al aire libre mientras se exploraba una fuga. El otro problema es en el kilómetro 5,5 de la colonia Guardado, en Ciudad Delgado. Los habitantes solicitan finalizar trabajos de reparación en una tubería de agua potable. Afirman que las personas se exponen a ser atropelladas al caminar sobre la calle para evadir el hueco. Y la alcaldía de Soyapango distribuyó agua mediante camiones cisternas a familias de la colonia Lomas del Río 2. Según reportes, aquí el servicio proporcionado por ANDA es irregular desde hace 8 meses. Incluso pasan periodos de hasta 20 días sin recibir una sola gota de agua en sus pilas. Dicen desconocer los motivos de la irregularidad. Sin embargo, mensualmente deben pagar las altas tasas en los recibos. Preocupado está un grupo de familias que vive sobre el kilómetro 5,5 de la calle que de Apopa conecta con San Salvador a raíz de los constantes accidentes de tránsito que provocan daños a la propiedad privada. Según denuncias, los conductores suelen circular a velocidades excesivas e incumplir las señales de tránsito. Producto de estas acciones, muchas veces terminan impactando contra las viviendas. El incidente más reciente fue hace 3 días. Un conductor se subió a la acera llevándose la barda de seguridad e impactando contra una motocicleta que estaba estacionada. Denuncia los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.
Recuerde que se puede seguir informando a través de nuestras plataformas digitales y en nuestras próximas emisiones de noticias. Así es, pase feliz fin de semana.